Bueno, a ver, este vídeo se me ha quedado anticuado. Al final sí parece ser que van a decretar los estados de alarma, excepción o sitio, el estado de emergencia, aún no han dicho cuál. Me imagino que no será el de sitio, pero bueno, ya uno se espera cualquier cosa. Como el vídeo lo grabé ayer y dije, bueno, ya lo montaré mañana y lo subiré y tal, pues me ha cogido el toro, ¿qué se le va a hacer? De todas formas, aquí lo dejo porque puede resultar útil alguna de las cosas que digo y bueno, ahí está. Muy buenas. Una vez más, esto es No hay Derecho, el lugar donde hablamos de derecho. Mi nombre es Miguel Ángel Velarde, soy su humilde abogado de provincias. Tal vez esos muchachos merecen la horca. Pero os aseguro que si yo me encargo del caso, no creo que tengáis que preocuparos a ese respecto. Y aquí estamos, en el comienzo de una crisis global, sanitaria, económica, todos asustados porque viene el gran apocalipsis zombie. Bueno, vamos a dejarlo en una epidemia vírica. ¿Y qué es lo que pasa? Que nadie se está planteando asuntos muy concretos, muy puntuales, cosas en las que pensamos los abogados, porque somos así y nacimos de esa forma especial de meter el dedo en la nariz, perdón, en el ojo. Y claro, tenemos a gente aislada, tenemos a gente en cuarentena, tenemos locales cerrados, tenemos una serie de medidas que se han ordenado y la gente cumple porque en realidad en una sociedad como la nuestra la gente cumple y obedece lo que le ordenan. ¿Y eso es malo? Bueno, depende. No es malo obedecer sugerencias, órdenes racionales. Suele ser malo obedecer simplemente sin pensarlo solo porque te lo ordena alguien que supuestamente sabe más que tú. Evidentemente, si tú piensas que sabe más que tú, un consejo siempre es un consejo y merece la pena de seguirlo. Pero a lo que vamos, ¿existe algún tipo de cobertura legal para las cuarentenas? ¿Existe algún tipo de cobertura legal para que un gobierno pueda cerrarle su negocio? ¿O para ordenarle cuestiones que en principio estarían fuera de sus competencias? Cuando te dice, no, me gustaría ser presidente del gobierno para poder hacer lo que quiera. No, un presidente del gobierno tiene muchas limitaciones. Un presidente del gobierno no puede hacer lo que quiera. Un presidente del gobierno, por ejemplo, no puede llamar a la policía y decirle, fulanito, teniente Flanagan, vaya y deténgame a Pepe que me cae mal. Eso no puede hacerlo un presidente del gobierno, por ahora. Sin embargo, sí puede hacerlo un juez de instrucción. Pero puede coger un gobierno y decir, a partir de ahora, todo el que dé positivo en una determinada infección vírica se va a quedar en el hospital y no puede irse, o tiene que quedarse en su casa y no puede salir. Estamos viendo que hay pueblos en los que están amenazando con multas a las personas que se salten el aislamiento. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. ¿Por qué? Porque la ley lo permite y ahora vamos a ver qué leyes permiten eso. En primer lugar está la ley 4 del 86, un momento, no, del 81, la ley 4 del 81 de los estados de emergencia, excepción y sitio. En esos casos, mediante un decreto del gobierno, que tiene que ser informado a las Cortes, el gobierno puede tomar determinadas medidas. ¿Se ha hecho eso? No. ¿Por qué no se ha hecho? Porque si te dedicas a decir que no hay nada grave y que no hay una emergencia, decretar el estado de emergencia a lo mejor puede chirriar un poco. Y además no es políticamente demasiado agradable porque tenemos una administración muy compartimentada entre las distintas administraciones públicas, las comunidades autónomas, y que ahora venga alguien diciendo que va a tomar el control central de servicios autonómicos o que ese control central se va a centralizar en el presidente de la comunidad autónoma en detrimento de otras administraciones, da mal rollito, da mal rollito. Así que eso no se ha hecho. Vale, que sí, que al final han decretado los estados de alarma. Esperemos que no el de excepción o sitio, pero de todas formas lo voy a publicar. No os explico lo que son porque se me ponen vídeos de media hora o de una hora y no lo iba a escuchar nadie y después la gente se enfada y eso. Que bueno, que ya haré otro vídeo sobre el tema y os lo explico. Vamos a la siguiente opción. Recordarán ustedes, para el que le guste la serie B, las películas de conspiración, las novelas de intriga,
que cada vez que en Estados Unidos se va a intentar dar un golpe de Estado, lo primero es una gran plaga, porque te dicen, hay una organización que puede tomar el control de forma inconstitucional, que es el Centro de Control de Enfermedades. Bueno, aquí en España vamos a decir que la cuestión no está tan lejos de la realidad. Voy a ponerme conspiranoico. Tenemos en primer lugar la Ley 33 de 2011 de Salud Pública, donde permite, en determinadas circunstancias, a la autoridad competente, y estamos hablando de una autoridad administrativa, decretar el cierre de determinados espacios públicos, impedir que se celebren actos públicos concretos que puedan llevar a cabo algún tipo de riesgo. Esa ley no dice cómo se tiene que hacer. Lo que sí dice es que siempre que sea posible, ojo, siempre que sea posible, se hará con audiencia del interesado, y dice otra cosa más, que los gastos corren por cuenta del interesado. Y no dice más. Pero claro, cerrar locales, cerrarte un bar, impedir un concierto, no es lo mismo que meter a alguien en su casa e impedirle que salga de casa. Estamos hablando de una restricción de un derecho fundamental, que es el de la libertad de movimiento. Y tenemos que esa restricción de un derecho fundamental solo se podría hacer por motivos fundados o por una condena judicial en firme, penal. Aquí nadie ha cometido nada malo. Ponerse malo no es un delito. Ser infectado por un virus no es una falta que merezca una condena, no. Luego otro día hablamos de una persona que puede estar enferma o que sabe que está enferma y aún así contagia a sabiendas a otras personas, estamos hablando de un delito de daño, o por una negligencia criminal pone en riesgo de contagio de una enfermedad grave a terceras personas. No sé, una persona que sabe que puede estar infectada o que existe un riesgo de infección y acude a la manifestación. Delitos por imprudencia o por negligencia aparte, como decíamos, sufrir una enfermedad no es un delito. Entonces, ¿cómo es que te pueden obligar a estar ingresado en un hospital o a quedarte en tu casa, a pasar una cuarentena? Ah, pues ahí entramos a una muy desconocida ley que tiene solo 4 artículos y que no tiene su correspondiente ampliación reglamentaria, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no se ha hecho un reglamento de esta ley? Pues porque da unas competencias brutales al gobierno o a las autoridades médicas, así en general, las autoridades, no se dice quién, y ahí entra en conflicto las competencias del Estado central y las autonomías. Y en España nunca ha sido un plato de gusto decidir quién tiene ese poder omnímodo sobre los demás, las autonomías o el Estado central. Ahí cada uno va a empezar a tirar. Estamos hablando de la Ley 3 de 1986, y leo textualmente, medidas especiales en materia de salud pública. Medidas especiales. ¿Y qué dice? Y esto lo quiero leer literalmente. ¿Qué dice el artículo 3 de esta ley? Dice: con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. Ojo, la autoridad sanitaria, no dice qué autoridad, la autoridad sanitaria. ¿El ministerio? ¿Una consejería? Las medidas oportunas, lo que sea, no dice qué medidas, que considere necesarias. Aquí no hay control ninguno. Recordemos, no hay ningún desarrollo reglamentario de esta ley. Le está dando un poder total a la autoridad sanitaria, sin explicar cuál es la autoridad sanitaria. Bueno, pero no nos pongamos conspiranoicos. En una democracia este tipo de medidas tienen un control, y el control es un control judicial, previo o posterior. Y efectivamente, tenemos una previsión. El punto 6 del artículo 8 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa te dice lo siguiente, y voy a leerlo. Corresponderá a los juzgados de lo contencioso administrativo la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental. ¿Esto cómo se interpreta? Pues la interpretación literal de lo que dice es que si la autoridad sanitaria tuviera
que pedirle permiso a un juez será la jurisdicción contencioso administrativa, no la penal, no la civil, la jurisdicción contencioso administrativa, quien sea competente para dar esa autorización. Pero recordemos que ninguna ley ordena que tenga que tener ese control. Recordemos que la Ley de Medidas Especiales en materia de salud pública no tiene un desarrollo reglamentario. Ese reglamento el que le dicen, sí, a usted le doy unas potestades extraordinarias, pero esta es la forma de aplicarlas, ¿no? Tiene usted que pedir una autorización judicial, tiene usted que... No. Le da un poder total, básicamente, porque el legislador, supongo, que esperaba que después se desarrollara reglamentariamente. ¿Cómo iba a suponer ese legislador que nadie se atrevería a pelearse por una cuestión de competencias con las comunidades autónomas y dejar la ley así en albis, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que sí, que si alguien le pide al contencioso administrativo una autorización, el juez estudiará los motivos, la proporcionalidad de las medidas, la necesidad de esas medidas y autorizará. Pero es que la ley no le obliga a la autoridad sanitaria a pedir esa autorización al contencioso. ¿Qué se está haciendo? Pues lo que se está haciendo es que, como aquí todo el mundo afortunadamente quiere cubrirse las espaldas, se está pidiendo esa autorización. Por lo menos en los casos en los que yo conozco. No sé si en otros momentos, porque claro, la autorización posterior, es decir, la ratificación de esas medidas, en caso de que alguien proteste, es muy difícil porque si estás aislado en tu casa, ¿cómo vas a poner una demanda en el contencioso administrativo para salir de tu casa? Es complicado. Bueno, por lo tanto tenemos que si a usted le dicen tiene usted una infección vírica, tiene que quedarse en su casa sin salir, que sepa que la autoridad sanitaria, sea quien sea, puede obligarle a quedarse. Lo normal sería que esa obligación, o bien particular a usted, o bien genérica, cosa que no sabemos, porque la ley no lo dice, ni hay un reglamento que lo diga, debería autorizarse por un juez. Previamente o posteriormente, la ley permite las dos opciones. Debe hacerse del estudio conjunto de la legislación española en total y del conjunto de tratados internacionales sobre derechos humanos y la Constitución. La ley concretamente no lo dice, pero debería hacerse. ¿Pueden a usted encerrarlo en una habitación de hospital en contra de su voluntad? Pueden hacerlo. ¿Deben hacerlo? Yo ahí ya no soy médico, no lo sé. Y ahora, si me disculpan, ya sé que zombies no hay, por ahora, pero me voy a comprar papel higiénico al Mercadona.